Daniel capítulo número 12, verso 1 al 4 nos dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Verso 2, léalo por favor. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Verso 4, todos. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, en esta noche te damos gracias porque nos permites, mi Dios, en esta noche poder, Señor amado, estar presentes aquí en tu casa de oración, con el único propósito de poder, mi Dios, en esta gloriosa noche, poder entrar, Señor, delante de ti, para poder manifestar, Señor amado, esta palabra. Prepara nuestro corazón, prepara nuestro espíritu, prepara, mi Dios, cada una de las vidas que han venido, Señor, que su necesidad sea saciada. Padre bendito, que cada uno de ellos pueda percibir de ti el glorioso Espíritu de Dios, redarguyendo sus vidas y bendiciendo también sus corazones. Mi Dios, conforme a tu gracia y a tu misericordia, depositamos en esta noche esta enseñanza. Toma tú el control y el dominio de todo. Reprenda también por nosotros, oh Dios, al adversario que quiera perturbar nuestra mente con pensamientos que no vienen de ti. Y disponnos, oh Dios, a aprender de esta palabra y ser edificados por el glorioso Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. En el libro de Daniel, capítulo número 12, de acuerdo ya a las enseñanzas de la clase anterior, el viernes anterior, decía la Escritura, y acompáñeme en el verso número 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Recordemos, mis amados hermanos, que la Escritura hacía referencia, sí, en que primeramente Dios, que conoce todos los tiempos, habrá de preparar, sí, un tiempo específico para su pueblo, y de ello Dios se valdrá también de sus ángeles para que luchen, sí, a favor de su pueblo, a favor de la nación de Israel, en el periodo mismo de la gran tribulación. Entendamos, mi amado hermano, que Dios siempre ha guardado un remanente. Y acompáñeme en el libro de Romanos, acompáñeme en el Nuevo Testamento a la carta de Romanos, y veamos qué nos tiene que decir adicionalmente al Señor a manera de recordatorio de la clase anterior, en el capítulo número 11. Daniel capítulo 12, versículo 1, recuerde, nos dice el Señor que se habría de levantar Miguel, el gran príncipe que está de parte de quienes, de los hijos de tu pueblo. Dios tendrá un pueblo que redimir, por supuesto que sí. Romanos capítulo 11. ¿Lo tiene? En el verso número 5. El Señor le dice a su pueblo, a la nación judía: así también, aún en este tiempo, ¿qué dice el Señor? Ha quedado un remanente escogido por obras. ¿Qué dice? Por gracia. Y dice el verso 6: y si por gracia, ya no es por obras.
De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Esto refiriéndose de manera específica a que Dios también ha guardado un remanente dentro de su nación Israel. ¿Sí? Un remanente muy aparte, ¿sí?, a lo que se considera como los gentiles o el pueblo no judío, donde entramos toda la iglesia de Cristo en todo el mundo. Mi amado hermano, cuando vamos nuevamente al libro de Daniel, capítulo 12, vamos a quedarnos en un verso muy especial. En el versículo, acompáñenme por favor, Daniel capítulo número 12, versículo número 1, dice el gran príncipe, avanzando en la lectura del verso 1, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y dice, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Mi amado hermano, en el tiempo de la gran tribulación, esto también ya lo habíamos analizado, dice la Biblia, que habrá un tiempo de angustia. Cuando vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Mateo, mire lo que nos dice en el capítulo 24, Evangelio según San Mateo, capítulo número 24, versículo número 21. Mateo 24, 21. Recuerden que estos textos ya se los analizó la semana anterior. Solamente estamos dando una pequeña introducción. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio, dice, del mundo hasta ahora, ni la habrá. Dios ha preparado un tiempo, recordando, que en el cual Dios se levantará y juzgará a todas las naciones de la tierra, incluida, la nación de Israel. Mas, sin embargo, para su nación, Dios habrá de escoger un remanente, recuerde esto, para que puedan ser salvos. De ese remanente, mi amado hermano, se habla en el libro de Apocalipsis. Acompáñeme, por favor, en este libro también maravilloso de revelaciones, conocido como también el libro de las revelaciones. Dios se ha guardado, un remanente dentro del pueblo, judío, dentro de la nación de Israel. En el capítulo número 7, libro de Apocalipsis, capítulo número 7. ¿Lo tiene? Verso número 3 nos dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes. Ese símbolo de sellar es de redención, de marca para redención. En sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Cuántos eran? Verso 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados, pertenecientes ¿a quién? Dice ahí, pertenecientes ¿a quiénes? A todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí más adelante usted verá que comienza ese ángel a sellar a 12,000 de cada tribu. En total 144,000. Y volviendo por favor al libro de Daniel, capítulo número 12, el Señor pues nos dice que en ese tiempo, verso 1, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde el principio. Aún más nos dice el Señor, pero en aquel tiempo será también, ¿qué cosa? Libertado tu pueblo. ¿Quiénes? Todos los que se hallen escritos o inscritos, también se lo pudiera entender, en el libro de la vida en este caso. Recuerde que la semana anterior ahondamos en parte,
sí, que Dios habría de libertar a su pueblo, pero ese pueblo, así como fue libertado allá en la época del Éxodo, en el segundo libro de la Biblia, en tiempos de Faraón, habrá una nueva redención para el pueblo de Israel, pero en el tiempo de la gran tribulación. Dios ha tomado, mi querido hermano, sí, a este remanente para otorgarle el conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Aún más dice la Biblia en el verso número 1, en la parte final: todos los que se hallen escritos en el libro. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, acompáñenme rápidamente y para concluir ya esta enseñanza anterior y dar un nuevo episodio en el verso número 2. Apocalipsis, por favor, nuevamente. Libro de Apocalipsis. En uno de los últimos capítulos, capítulo número 20, versículo número 11 en adelante. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Recuerde que Daniel había mencionado de aquellos que estuvieran escritos habrían de ser salvos. Verso número 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso número 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y dice ahí, y otro libro, es decir, un libro, sí, muy aparte de los otros libros, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados, dice la Biblia, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Amado hermano, así como para el creyente, sí, el cristiano, el Señor también nos ha inscrito en el libro de la vida del Cordero. Su pueblo Israel, el remanente que ha de ser salvo, también va a ser escrito en ese libro. Cuando vamos, mi amado hermano, a capítulo número 12 de Daniel, luego de estas palabras, el Señor nos dice en el verso número 2, y aquí vamos a concentrarnos en este estudio, ya que quiero ahondar en las dos resurrecciones, sí, que la palabra de Dios nos enseña que existen. En el verso número 2 nos dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Amén. Quedémonos con esta primera parte. Sí, vuelvan a leer, por favor. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahora, me encanta porque la Biblia hace una especie, sí, a la hora de transmitir este mensaje, nos hace ver la muerte como que si fuese un sueño. Sí, nos hace notar como que si la muerte para Dios no es algo de gravedad, no es algo que no pueda ser reparable. Sí, a la voz de Dios, todo lo que está inerte puede llegar a cobrar vida solamente por el poder de su palabra. Mi amado hermano, de hecho, la Escritura nos narra qué habrá de acontecer luego de la resurrección, sí, de los hombres. Digo que existen dos clases de resurrección, porque unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para condenación eterna. ¿Quién podría hablarnos con mayor eficacia respecto a este tema? Los labios de nuestro Señor Jesucristo nos pueden guiar en esta interpretación. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo y veamos de qué se trata, sí, acerca del verso número 2. Evangelio según San Mateo, capítulo número 25.
¿Lo tiene? Versículo 31 en adelante. Vamos a detenernos aquí para analizar este texto. Mire lo que nos dice el Señor. Primeramente, cuando el Hijo del Hombre, ¿sí?, venga en su gloria, y aquí hay que detenerse. ¿Qué es lo que va a pasar, mi amado hermano, a un futuro? Sí, y no tan lejano, sino más que inmediato. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria. Ahora, ¿esto será falso o será verdadero? ¿Habrán argumentos adicionales que den alguna veracidad de las palabras de Jesús? Por supuesto que sí. Fueron ángeles los que advirtieron a la iglesia cristiana de aquel entonces que Jesús volvería a venir, así como se fue, en gloria también. No pierda, por favor, Mateo, póngale el dedo ahí para que no se pierda la página, y acompáñeme al libro de los Hechos. Sí, libro de Hechos de los Apóstoles. Libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Lo tiene? En el capítulo número 1, versículo número 10, sí, en adelante nos dice el Señor. ¿Ya lo encontró? Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 10 en adelante. Y estando ellos, esto hablando de la iglesia, así que había visto a Jesús que se iba al cielo, y estando ellos con los ojos en el cielo, puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Verso 11, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, ¿qué cosa? Que ha sido tomado de vosotros, ¿hacia dónde? Al cielo. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Si retomamos nuevamente el Evangelio de Mateo, si vayamos nuevamente a Mateo capítulo 25, verso 31, entendemos bien entonces por esta, sí, también aseveración bíblica. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, es decir, Cristo va a retornar, y todos los santos ángeles con Él se sentarán en su trono, dice ahí de gloria. ¿Y qué sucederá, mi amado hermano, en ese momento? ¿Qué dice la Escritura? Y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Sí, ahí quiero hacer un pare. ¿Sí? Recuerde, Jesús vendrá en su gloria, vendrá con sus santos ángeles, y dice la Biblia que inmediatamente, ¿qué pasará? ¿Qué sucederá? Todas las naciones se pondrán delante de Él. ¿Cómo será esto? ¿La Biblia tiene alguna respuesta adicional a esta palabra? Por supuesto que sí. Acompáñenme al libro de Apocalipsis, mis queridos hermanos. Libro de Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, nuevamente, vayamos a ese precioso libro de Revelaciones. Y veamos qué nos dice el Señor. En el capítulo número 20, pero ahora en el versículo 13 en adelante. ¿Ya lo tiene? Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. ¿Qué más, mi amado hermano? Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ahora entendemos esto, mi amado hermano. Así como
dentro de las enseñanzas de la iglesia, se ha ahondado mucho en el rapto de la iglesia. Hoy queremos, mi amado hermano, concentrarnos también en la resurrección de los muertos. Y hablando de los muertos, hablo de toda la raza humana. Y querido hermano, durante muchas generaciones, durante todo el tiempo que todo ser humano ha vivido, ha nacido y se ha desarrollado y muerto en esta tierra, habrá un tiempo de resurrección para todo ser viviente. La Escritura nos confirma en el capítulo 20, versículo 13, que el mar, es decir, todos aquellos que murieron en las aguas, bien pudiera ser ahogados, accidentados, en batallas de navíos, sí, y aún todos aquellos que muriendo en tierra, por así decirlo, descendieron al Seol, porque debemos de entender que luego de la muerte, el alma continúa con vida. Ella es puesta en este lugar llamado el Seol o el Hades, esperando el llamado de Dios para rendir cuentas de todo lo que se haya hecho con este cuerpo. Ese día llegará, y dice la Biblia, cuando retomamos Mateo capítulo 25, en el versículo 32, que seremos reunidos delante de Él todas las naciones, y dice el Señor, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. En el verso 33 nos sigue enseñando, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. ¿Desde cuándo estaba preparado? Desde la fundación del mundo. Avanzo, mi querido hermano, en el versículo, sí, del mismo capítulo 25, sí, pero más adelante. En el versículo 41 continúa diciendo: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mi amado hermano, gráficamente he tratado de traer, sí, ilustraciones con respecto, sí, a las palabras de Jesús. Obviamente que el Señor tiene dentro de la resurrección preparado, sí, dos tipos de finales. Sí, de hecho, el primer final para los que resucitarán en el día postrero será una resurrección de bendición. Recuerde nuevamente las palabras de Jesús en el versículo número 34 del capítulo 25. Venid, benditos de mí, de mi Padre. Esa bendición, mi amado hermano, recaerá sobre aquellos que le han dado la oportunidad a Cristo para que sea su Redentor, sea su Salvador y su dueño. Mas sin embargo, mi querido hermano, hay otro escenario muy adverso, sí, para aquellos que rechazaron la gracia de Dios. Daniel capítulo número 12 pone en evidencia el otro lado de la moneda. Es decir, que en el capítulo 25 de Mateo, versículo número, recuérdelo, versículo número 41 nos dice: entonces dirá también, dice, a los de la izquierda: apartaos de mí. Y los cataloga, mi amado hermano, bajo juicio, bajo maldición. Malditos al fuego eterno. Pero recuerde, ese fuego eterno Dios nunca lo hizo para el hombre. El fuego eterno del cual el Señor habla estuvo, dice la Escritura, reservado ¿para quién? Para el diablo y sus ángeles. Mas sin embargo, los hombres desobedientes han hecho la voluntad del diablo. Y cuando uno hace la voluntad de Satanás, penosamente habrá de tener el mismo final que Satanás tendrá en el día postrero.
Esta escritura también corrobora la sentencia para los hombres desobedientes. Acompáñeme por favor nuevamente al libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, verso número 14. Apocalipsis capítulo 20, versículo número 14. ¿Lo tiene? Nos dice el Señor: y la muerte y el Hades, que son los lugares que albergan a los muertos, fueron lanzados al lago de fuego. Y ahí hace una aclaración diciendo: esta es, ¿cómo la considera el Señor? La muerte segunda. Es decir, mi amado hermano, que luego de la resurrección, para aquellos que son catalogados por Cristo como malditos de su Padre, habrán de sufrir una segunda muerte. Basta, ya diría alguno, con una muerte sufrida en la carne. Pero Dios ha preparado otro final, sí, luego de la muerte en la carne, que es considerada por la Biblia como la muerte segunda. Dice el Señor ahora en el verso número 15: y el que no se halló, ¿qué cosa? Inscrito en el libro de la vida. ¿A dónde fue a parar, mi querido hermano? Fue también a parar, ¿a dónde? Sí, al lago de fuego, sí, que el Señor a quien había reservado ese lugar, para quién lo había determinado, para el diablo y sus ángeles. Mis queridos hermanos, la realidad, cuando usted no la quiera creer o no la quiera aceptar, es si difiere con su criterio. La Biblia ha determinado un tiempo de sanción para todo hombre pecador. Entendamos, mi amado hermano, que pecado es todo aquello, sí, que Dios por medio de su palabra no lo aprueba en nuestra vida. De hecho, usando términos muy generales, la Biblia dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado como pecado. Voy a utilizar, mi querido hermano, para que usted pueda asociar estas palabras, un texto muy conocido dentro del área de evangelismo. En el libro de Romanos, mi querido hermano, carta a los Romanos, luego de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 6, se resume en ese verso 23, los dos finales del hombre, tanto el de la vida como el de la muerte, sí, tanto el de la salvación como el de la condenación. Romanos capítulo 6, versículo 23. Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Ya lo tiene? Y nos dice el Señor: porque la paga, sí, o la recompensa del pecado, ¿qué cosa es, mi amado hermano? La paga del pecado es muerte. Y cuando Dios habla de muerte, se refiere no solamente a la muerte en la carne, sino que está hablando de manera muy estricta de la muerte segunda. Pero asimismo, como hay muerte para el pecador, en el versículo 23 continúa diciendo: mas la dádiva o el regalo, sí, de Dios es vida eterna. Pero aquí hay una excepción. Recuerda un término que puede pasar desapercibido. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Si Cristo Jesús es el Señor de tu vida, si Él está en tu corazón y te está gobernando, está manipulando los hilos de tu existencia, vida eterna hay para ti, te lo aseguro. Pero si Cristo no es tu Señor, no es tu dueño,
no es quien rige tu vida, mi amado hermano. Significa que el pecado todavía se enseñorea de tu vida, y si pecado hay, muerte también vendrá como consecuencia. Cuando avanzamos, mi querido hermano, sí, retomando esta enseñanza bajo la óptica de Dios, todo hombre pecador, de acuerdo a Apocalipsis capítulo, recuerde esto que también ya lo leímos, capítulo 20, verso número 15, nos dice: el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando retomamos, por favor, el libro de Daniel, acompáñeme, por favor. Libro de Daniel. En el capítulo número 12, versículo número 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, ¿qué sucederá con ellos? Serán despertados. Unos, ¿para qué? ¿Coordina o no coordina como si con Romanos 6:23? Unos serán despertados, recuerde, para vida eterna. Y otros también serán despertados, ¿pero para qué? Para vergüenza y confusión. Y aquí hay algo muy importante que recordar. Dice perpetua, que viene a ser un sinónimo también de eternidad. Así como la vida que Dios regala y obsequia a su pueblo, a su nación judía, hablando del remanente, Dios también, mi amado hermano, ha establecido por la eternidad una condenación. Esa condenación, mi amado hermano, sí, afectará a todos aquellos que no han sido salvos por medio de Cristo Jesús. Recordemos ahora también la bendición de participar de la resurrección como benditos de nuestro Padre Celestial. Hay un orden en Dios para esa resurrección. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, es un capítulo fascinante porque el Señor lo dedica como tema principal a hablar acerca de la resurrección de los muertos. Es decir, los muertos volverán a la vida. Primera carta a los Corintios. Capítulo 15, verso 20. Quiero llegar, ¿sí?, al versículo 23. ¿Ya lo tiene? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias, es decir, primero de los que nuevamente durmieron, es hecho. ¿Cómo considera nuevamente la Biblia la muerte? Como un sueño. Verso número 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre. Sí, ¿cuál fue el hombre? ¿Cuál fue el primer hombre que pecó? Y dejó la puerta abierta para que el enemigo se enseñoree de la raza humana a través del pecado. Adán. Verso número 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sí, también por un hombre que entró la resurrección de los muertos. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán, ¿qué cosa? Es decir, todos volveremos a tener vida. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Es decir, que dentro de la resurrección futura habrá establecido, sí, un cronograma de resurrección. Sí, y así como Cristo fue el primero en resucitar de entre todos, ahora dice la Biblia en el verso 23 que habrá un orden de resurrección para los que han dormido luego de Cristo. Versículo número 23 dice: pero cada uno en su debido orden. ¿Quién va primero?
las primicias. Recuerde este tema que ya fue de hecho estudiado cuando analizábamos Apocalipsis. ¿Quiénes son las primicias de Dios? ¿Quiénes eran? Los 144,000. Acordémonos, mi querido hermano, que la Biblia así lo establece como las primicias de Dios dentro de la resurrección. Sin perder Corintios, por favor, volvamos a recordar ese texto maravilloso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 14, en la parte final de ese versículo, verso 4, mire lo que dice el Señor. Apocalipsis 14, verso número 4. ¿Ya lo tiene? Estos fueron, recuerden que en el contexto está hablando de los 144,000. Estos fueron redimidos de entre los hombres. ¿Y cómo lo considera Dios a esta nación o a este remanente? Estos fueron redimidos de entre los hombres, y recuerden, como primicias, es decir, como algo primero de entre toda la humanidad. Como primicias, ¿para quién? Para Dios, pero también ¿para quién? Para el Cordero. Eso hablando de su Hijo Jesús. Cuando retomamos, por favor, Primera de Corintios, capítulo número 15, ¿qué nos declara el Señor, mi querido hermano? Versículo número 23. Pero cada uno en su debido orden. ¿Quiénes van primero luego de la resurrección de Cristo? Las primicias. ¿Quiénes son las primicias? Los 144,000 de los redimidos que habrán de salir de la gran tribulación, pero solamente ellos, y nosotros no nos alcanzaremos esa vida. Pues déjeme decirle que sí. Luego, dice el Señor, luego los que son, ¿de quién, amado hermano? ¿Cuántos le pertenecen a Cristo? ¿Cuántos tienen, amado hermano, su nombre como marca, como distintivo de que Cristo es su Señor y su dueño? Recuerda, los que son de Cristo resucitarán. Los que no son de Cristo no podrán resucitar en su venida. Resucitarán, sí, en el día posterior, en el día del juicio final, pero no en el día del advenimiento de Cristo. Mi amado hermano, tú tienes que ver esta gran, y diría yo, para algunos pequeños detalles, pero hay una gran diferencia. Una cosa es resucitar cuando Cristo venga, sí, para venir a ver a sus redimidos, y otra cosa es resucitar en el día del juicio para ser juzgados. Los que resucitan para el advenimiento de Cristo tendrán de hecho vida eterna. Pero los que resucitarán para el día del juicio final, condenación perpetua habrá. La Biblia dice que luego de que hayan sido levantados las primicias, luego lo harán ¿quiénes? Los que son de Cristo. ¿Cuándo lo va a suceder esto? En su venida. ¿Habrá otro texto que pueda corroborar lo que está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios? Por supuesto que sí. Acompáñeme, por favor, a la primera carta de los Tesalonicenses. ¿Ya lo tiene? En el capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Versículo número 13. ¿Ya lo tiene? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca, nuevamente aparece este término, ¿cómo está la iglesia cuando muere? Dormida, acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, es decir, para que no te pongas con tristeza como los otros, es decir, como
como aquellos que mueren, pero cuando mueren no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Verso número 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, es decir, no nos vamos a adelantar. ¿A quiénes primero? A los que durmieron, es decir, a los que han muerto en Cristo. Verso número 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y mire esta preciosa promesa. Y los muertos en Cristo, ¿qué pasará con ellos? Resucitarán primero. Qué preciosa bendición, mi amado hermano, para aquellos que mueren en la fe del Hijo de Dios. Vuelvo y te pregunto, ¿Cristo es tu Señor? Cristo está tomando, el volante de tu vida y está conduciendo tus pasos, te está conduciendo en tu hogar, te está conduciendo en medio de esta sociedad perversa y maligna. Si Él conduce tu vida, seguridad hay luego de tu muerte. Cristo te llamará y resucitarás y estarás siempre con Él. Amén. En el versículo, mi querido hermano, 17, a continuación del mismo capítulo 4 de la primera carta de los Tesalonicenses, luego dice ahí: nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para vernos ¿en dónde? En las nubes, para recibir al Señor en el aire. ¿Y qué sucederá, mi querido hermano? Así estaremos, ¿qué dice? Un momento con Él. Siempre con el Señor. ¿Cuántos se quieren estar con el Señor? Amén. En vida o en muerte, somos propiedad de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Gloria a Dios por sus redimidos. Cuando retomamos Daniel capítulo número 12, versículo número 2, la Biblia también nos da una terrible escena para los perdidos. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, dice ahí, unos ¿para qué? Para vida eterna, pero así también otros para vergüenza y confusión perpetua. En el Evangelio de Juan, acompáñeme por favor. Evangelio según San Juan. Capítulo número 5. Recuerde que el Señor tiene poder para hacer todo esto. Verso 26. Versículo número 24 al 29. ¿Ya lo encontró? Evangelio según San Juan, capítulo 5, verso 24 al 29. Esto es palabra de nuestro Salvador. De cierto os digo, es decir, ten seguridad y no desconfíes de la palabra. El que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué tiene, mi amado hermano? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Pero ¿quiénes han pasado de muerte a vida?
¿Quiénes? Los que dice la Biblia cuando comienza 24, el que oye mi palabra y cree, sí, de quién me ha enviado. Quien le cree a Dios y oye las palabras de Cristo, ese ha pasado de muerte a vida. Recuerda, mi querido hermano, tú puedes creer en Jesús, pero si la palabra de Jesús no rige tu vida, no estás en vida, caminas en muerte. Versículo 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, ¿qué sucederá, mi amado hermano? ¿Usted se acuerda? Sí, esta bendita profecía de el valle de los huesos secos. Los huesos, mi amado hermano, están en un desierto y secos en gran manera, pero a la voz de Dios los huesos comienzan a cobrar vida, mi amado hermano. Y todo esto por la palabra de Dios. En el capítulo 5 sigue diciendo ahora en el verso número 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo, a Cristo, el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer, ¿qué cosa, mi amado hermano? Tiene la autoridad de hacer juicio. Eso es de imponer castigo. Por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en donde, mi querido hermano, todos los que están en las tumbas, en los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno, pero recuerda que eso refleja las acciones de Cristo en una vida que le ha aceptado, en una vida que le ha obedecido. Porque muchos pueden llegar a confundirse y decir, hermano, yo hice lo bueno, pero no tengo a Cristo. Pero recuerda que las obras buenas cobran valor cuando Cristo está en el corazón de ese hombre que hace para Dios obras de Dios. Mi amado hermano, los que hicieron lo bueno, ¿cómo van a salir del sepulcro? Saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, y aquí están las dos resurrecciones, saldrán a qué cosa? A resurrección de condenación. Y hago una pregunta en esta noche: ¿cómo quieres resucitar? ¿Para vida o para muerte, mi amado hermano? Yo sé que usted en este momento me dirá, hermano, para vida. Sí, estaría loco si dijera que para muerte. Pero me nace otra pregunta. Cristo está enseñoreándose en tu vida para poder tener esa resurrección. Mi amado hermano, si Cristo no es tu dueño, no importa la edad que tengas, no importa, mi querido hermano, si estás o no ocupando un cargo dentro de una iglesia. No interesa si eres niño, si eres un anciano, si eres un adolescente o tienes mucho que vivir. Mi amado hermano, solamente los que tienen a Cristo tienen la vida. Si tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Y sin Él, nada somos. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel capítulo número 12 bien dice en el versículo 2, cuando explica en la parte final: y otros para vergüenza. Y obviamente, ¿qué dice la Biblia que tendrán? Ten tú la dicha y el gozo de saber que hoy Dios te está alertando. Qué terrible sería, mi amado hermano, luego de la muerte despertar, pero solamente para saber que vas a volver a ser condenado. Muchos rascándose sus cabezas
Biblia lo narra, que muchos se levantarían para confusión perpetua. Si el Evangelio ha llegado a tu vida, si el conocimiento ha llegado a tu vida, no permitas que esta palabra pase de largo por tu corazón. Aférrate a ella, acéptala, créele a Dios, cree que Cristo es su Salvador, haz lo que Él te dice que tienes que hacer y vivirás. Mi querido hermano, en el verso 3, la Escritura ahora se introduce en esta preciosa enseñanza diciéndonos: los entendidos, es decir, los que están apercibidos. ¿Cuántas veces a usted le ha pasado que alguien le alerta de algo? Sí, y usted, como está entretenido en otras cosas, al rato o a los días dice: ¿cuándo dijeron eso? Y dijeron: era en el momento cuando estaba la maestra delante y dijo: no se olviden, estas son las preguntas que voy a tomar para el examen. Pero como usted estuvo distraído conversando con el muchacho o la muchacha de al lado o de atrás de su banca, se pasó por alto la noticia. Y cuando esté en el examen dijo: uy, ¿por qué no me enteré en ese momento? Mi querido hermano y hermana y amigo, la Biblia dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor ¿de qué? Del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿A qué se referirá eso de resplandecer? Sí, con esta luz de la cual la Biblia así nos lo hace notorio. El próximo día viernes lo estaremos analizando con la ayuda, del glorioso Espíritu Santo de Dios. Amén. Mientras tanto, asimile esta enseñanza y alabe a Dios si Cristo es su dueño. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, tu palabra ha sido proclamada tal cual como ella está escrita. Mi Dios, entiendo, Padre Celestial, que no de todos es la salvación, no de todos es la fe, pero tú, mi Dios, tienes poder para convertir una alma endurecida en un corazón de carne sensible. Si mi vida ha estado alejada de tu gracia y de tu misericordia, hazme resplandecer, hazme entender, te lo ruego. No dejes pasar por alto este tiempo de misericordia que tú has extendido en esta noche para mí. No quiero, oh Dios, divagar por el mundo y ser sorprendido por la muerte y no tenerte en mi vida. Mi Rey, si hoy tú me has hecho conocer el destino final de la humanidad, dos finales, oh Dios, uno de gran alegría por la eternidad contigo y otro de gran tristeza por la eternidad sin ti. Yo quiero estar junto a ti, Señor. Si te ofendí y claro que he pecado, te pido perdón. Toma mi vida, Señor, límpiala con el sacrificio que hiciste en esa cruz al derramar tu última gota de sangre, y hazla recaer sobre mí en esta noche. Quiero estar con los redimidos. Quiero estar, oh Dios, con esa iglesia gloriosa, con las primicias, con aquellos que conforman el cuerpo de Cristo Jesús, y ser levantado y recibirte en las nubes, porque mi Cristo viene pronto. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia lavada por la sangre del Cordero, dispuesta a recibir a su esposo en las nubes para estar siempre con él. Señor, contigo estaré si tú me das
Padre, el socorro en esta noche y la dicha de entrar a mi vida, porque desde aquí en adelante, Señor, tú vas a gobernar todo mi ser, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para la gloria de tu nombre. Amén y amén.